Tratar y eliminar los hongos de las uñas puede ser muy difícil. Si vos ya probaste de todo y los hongos de las uñas, de las manos y de los pies continúan allí, esta clase es para vos. Yo te voy a contar desde tratamientos caseros que funcionan, pasando por remedios en forma de esmalte, por medicamentos por vía oral, e incluso vamos a hablar de cuándo deberías sacarte las uñas mediante una cirugía o por láser, pero lo que más me importa contarte es cómo podés evitar contagiarte hongos en las uñas, o si ya hiciste tratamiento y el hongo vuelve una y otra vez, cómo podés hacer para evitar que el hongo regrese. Te voy a contar cómo tratar lesiones pequeñas como estas, lesiones moderadas como estas, o lesiones muy graves como estas. Créeme, tratar los hongos de las uñas es difícil, pero se pueden conseguir resultados espectaculares si se sabe cómo utilizar los distintos medicamentos que tenemos disponibles, incluso los caseros. ¿Sabías, por ejemplo, que el vinagre, el Big Vaporub, la crema de urea pueden ayudarte? De todo eso vamos a hablar y al final te voy a contar para mí cuál es el mejor tratamiento, el más efectivo. Empecemos por lo primero, la prevención. ¿Cómo vos podés evitar contagiarte? Pero si ya te contagiaste, ¿cómo podés evitar que esto empeore? ¿O cómo podés, si hiciste tratamiento, evitar que el hongo regrese? En un 20-30% de las personas que se tratan los hongos y desaparecen, el hongo puede volver y tiene que ver con que no saben cómo cuidarse adecuadamente. Los problemas en los hongos de las uñas son mucho más que estéticos. Si vos sos diabético, si vos tenés mala circulación, pueden predisponer a que tengas infecciones o a que te cortes mal las uñas y tengas lesiones. Entonces es muy importante todo esto. Los hongos en las uñas literalmente viven allí, principalmente en el dedo gordo del pie y después van pasando a todos los dedos. Vos podrás notar que cuando tenés un hongo, tu uña se ve así. Empieza generalmente en una de las esquinas, se torna verde o amarillenta la uña, se engrosa y se hace quebradiza. De hecho, si vos la cortás, se rompe toda y vas a ver que está más gruesa que la uña normal y mucho más blanda. Esto es porque el hongo que causa la enfermedad esta se alimenta de la queratina, que es la que le da la dureza a tus uñas. A estos hongos le gustan los lugares calientes, húmedos y con poca luz. Ese ambiente está en tus zapatos. Entonces, el primer consejo para mí sería el siguiente. Siempre utiliza zapatos limpios. Utiliza talco si sos una persona que suda mucho. Utiliza zapatos en el trabajo o cuando hagas ejercicio, pero cuando llegues a casa, deja que tus pies respiren. Ponete una hojota, permití a tu pie que respire, limpiate muy bien los pies, cambiate frecuentemente las medias, sobre todo si transpiras mucho, y utiliza talco. Además, estos hongos provienen del piso, es decir, aquellos pisos, por ejemplo, de lugares de natación, de gimnasios e incluso tu baño personal, si tenés tu pareja, tu padre, madre o tío que tienen hongos en los pies, pueden contagiarte porque quedan adheridos. Entonces, mi consejo es, si vas a baños públicos o si tenés algún familiar enfermo, pedile que se bañe con hojotas y hacelo vos también. No compartas toallas u otros elementos de limpieza porque por allí entra el hongo. Número 3. ¿Cómo te cortas las uñas? Puede influir en que tengas o no el hongo. Generalmente pedimos que las uñas se corten recto, de esta manera, y no ovalada, porque si cortas la uña de manera ovalada, tenés más posibilidades de lesionar esta zona, la zona de la esquina del pie. Y cuando vos tenés una lesión, al hongo le cuesta mucho menos entrar y es ahí que aprovecha para entrar. Entonces cortate las uñas, evita lastimarte y no compartas alicates o elementos de las uñas. Si vos sos una paciente o un paciente que se hace la pedicura, exigí que en ese lugar esterilicen los elementos como corresponden porque también te contagiarás allí. Si vos tomás estas medidas que yo te conté, ya sabes cómo prevenir que el hongo vuelva e incluso que aparezca. Pero si ya tenés el hongo y afecta menos del 50% de la uña, decimos que es una lesión leve o moderada. Vas a ver que las lesiones leves y moderadas se tratan diferente que las graves. Entonces empecemos por ahí. Empecemos por los medicamentos por boca. El primer medicamento que quiero contarte es la tervirafina. La tervirafina es un comprimido que va vía oral, se toma unos 250 miligramos por lo menos 3 meses, es decir, 12 semanas. Pero el tratamiento en la práctica dura mucho más tiempo, a veces un año y medio. Vos vas a ver que cuando comiences a tomar ese medicamento y pasen algunas semanas, va a empezar a crecerte uña nueva en la parte de abajo y el hongo cada vez va a quedar más hacia arriba, en la punta.
entonces el hongo va a ir desapareciendo. Sin embargo, la tasa de cura de los pacientes ronda el 70%, es decir, 3 de cada 10 pacientes que la usan no tienen beneficios, pero también hay una solución para ellos. Recordá que siempre que hablamos de un medicamento vía oral, tiene que recetarte tu médico, no debes automedicarte. La tervirafina es un medicamento que sale aproximadamente unos 20-25 dólares por mes, el tratamiento mensual. Y si vos sos un paciente que tiene problema del hígado, del riñón, deberías consultar a tu médico si es la mejor opción. La tervirafina es considerado el medicamento de primera línea. Eso quiere decir que tanto en lesiones leves, moderadas y principalmente en lesiones graves, la tervirafina puede surgir efecto. Cuando la tervirafina no funciona o cuando ya lo intentaste o cuando tenés una contraindicación para utilizar tervirafina, tu médico puede utilizar otra pastilla que se llama itraconazol. El itraconazol también se utiliza como mínimo unos 3 meses y el tratamiento puede extenderse un año y medio, sobre todo en casos muy graves. El itraconazol también tiene una tasa de cura de entre el 50, 60 y hasta el 70% y su valor es muy parecido al de la tervirafina, entonces puede ser una opción para vos si tu médico te lo recomienda. Recordá que nunca debes automedicarte. Ahora, ¿qué pasa con esos pacientes que ya probaron la tervirafina y el itraconazol y nada funcionó? En casos graves como este, más adelante te voy a contar que lo que vos deberías hacer es medicamentos por boca agregado a esmaltes para aumentar la potencia. Y también necesitas tener estas medidas de prevención de que hablamos, porque si vos te seguís exponiendo al hongo todo el tiempo y no te cuidas, el hongo va a volver a ingresar e incluso luego del tratamiento puede volver a aparecer. Las contras de los medicamentos vía orales son que tienen efectos secundarios, claro que sí, porque son medicamentos. Algunos medicamentos son costosos, aunque la tervirafina y el itraconazol no tanto. Algunos pacientes con enfermedades hepáticas o renales no deberían o no podrían tomar sin supervisión. Por otro lado, el tratamiento con medicamentos vía orales en general siempre se hace de moderado para arriba y la duración es mucho menor que los esmaltes. Hablemos ahora de los esmaltes. Los esmaltes son como si fueran pinturas de uñas que se aplican sobre el hongo. Esos esmaltes podrás ver que pueden ser caseros o pueden ser remedios. Por ejemplo, ¿conoces el Big Vaporub? El Big Vaporub contiene aceites de cánfora, mentol, eucalipto, cedro, de nuez moscada, etc. Y se han probado en pequeños estudios de algunas decenas de pacientes solamente que aplicar Big Vaporub todos los días, sobre todo en casos leves, ha mostrado un beneficio en más o menos un 20 o un 40% de esos pacientes. Entonces, parece ser efectivo. Pero déjame decirte una cosa, el Big Vaporub se ha probado solo en pacientes leves y han sido pocos los pacientes que han logrado una remisión total con el Big Vaporub. Faltan estudios para demostrar si el Big Vaporub sirve para tratar el hongo, pero mi recomendación es que si vos tomás tervirafina o itraconazol que te conté antes, coloques Big Vaporub todas las noches también en la zona de la lesión. ¿Para qué? Para potenciar el efecto de los medicamentos vía oral. El Big Vaporub es un preparado relativamente barato y de fácil acceso. Otro esmalte también casero es el vinagre. Acá yo te tengo una buena y una mala noticia. El vinagre solo no funciona, es decir, esas personas que aplican en una palangana de agua y mojan los pies toda la noche no tendrán beneficios. En cambio, lo que funciona es el ácido acético. El vinagre tiene ácido acético y vos podés comprar en la farmacia formulaciones especiales de ácido acético para las uñas. Ese ácido acético ha mostrado un beneficio similar al Big Vaporub aplicado todas las noches. Ahora, tanto el Big Vaporub como el ácido acético requieren aplicaciones muy espaciadas en el tiempo. Sabemos que más de 6 meses, un año e incluso más tiempo. Y recordá, siempre que sea leve, podés probar con un esmalte solo, pero su beneficio es bajo. En cambio, en casos moderados a graves, en general vamos a utilizar medicamentos por bocas asociados a esmaltes. Ahora, también existen esmaltes que son de venta por tu médico, como el efinaconazol al 10%, es un medicamento caro, es un esmalte que se aplica todos los días por varias semanas, incluso varios meses. El cicloprox al 8% también puede funcionar para casos leves aplicado solo o acompañante en casos moderados a graves. Y el amorolfine. El amorolfine tiene una tasa de cura cercana al 40-50% según cuando miremos. Sin embargo, la mayoría de estos esmaltes los podés buscar, son relativamente caros y solos no suelen funcionar para casos más avanzados como estos. Sí, para estos casos podrían ser,
pero ya te voy a contar para mí cuál es el tratamiento definitivo. Ahora, ¿por qué utilizarías tratamientos tópicos? Primero, porque no tienen casi efectos secundarios, pueden tener efectos secundarios locales pero muy pequeños. Segundo, porque no toleras los medicamentos vía oral, es decir, tu médico por alguna razón prefiere no darte medicamentos vía oral. Y tercero, como terapia adyuvante a la vía oral, para mí esta es la mejor aplicación para ayudar a que el medicamento que tomas por boca funcione. Entonces, doctor, ¿sirve que me saque la uña por cirugía o por láser? Bueno, la cirugía, supongamos que hiciste tratamiento vía oral con itraconazol, con tervirafina, te pusiste todos los días el esmalte y no pasó nada, el hongo sigue ahí. Yo te recomiendo que esperes más tiempo, 5 o 6 meses. Si nada de eso funcionó, la terapia quirúrgica, es decir, extraer quirúrgicamente las uñas, sirve para empezar nuevamente el tratamiento. Es decir, vos podés extraerte las uñas, luego empezar la tervirafina y el itraconazol con menos cantidad de hongos y aplicarte también esmaltes. Eso sirve en casos muy severos y que han fallado la terapia vía oral, pero en general no es la primera opción. La primera opción en general es la vía oral, acompañado de esmaltes, como ya te conté. Y la terapia láser, por su cuenta, también es bastante efectiva, un 50%, pero suele ser caro, se necesitan muchas sesiones y no está disponible para todo el mundo. Entonces la terapia láser puede ser ayudante de la terapia vía oral, del esmalte. Es decir, la terapia láser puede ir sola o por vía oral o incluso con esmaltes. Por eso también puede ser una opción, podés consultar con tu médico. Pero entonces, doctor Beller, ¿cuál es el tratamiento definitivo e ideal? Si tenés una lesión leve, podés probar solo con esmaltes. Ahora, mi recomendación es siempre utilizar la vía oral. Para eso consultar a tu médico, nunca te automediques. Tervirafina en primera opción, itraconazol como segunda opción y acompañalo de un esmalte, sea Vip Vaporub por su precio y porque en algunos pequeños estudios mostró beneficio, o sea remedios recetados, esmaltes recetados, pero son mucho más caros y difíciles. Ahora, si el caso es grave, sí o sí vas a necesitar vía oral más esmalte, ahí no hay opción. Y si a partir de los quinto, sexto, séptimo mes no ves beneficio, prueba a consultar con tu médico de sacarte la uña y luego comenzar la terapia vía oral. Nunca, luego del tratamiento, tengas malos hábitos de higiene, es decir, porque un 20-30% el hongo puede regresar. Entonces, si vos te seguís compartiendo la ducha, seguís compartiendo los utensilios para cortar las uñas, seguís yendo al gimnasio y te bañás descalzo, el hongo va a regresar. Vos debés acompañar de todas las medidas de prevención, buena zapatilla, cambiarte las medias, utilizar talco, dejar que tus pies respiren. Si no, todo lo que hicimos antes no servirá de nada. Entonces ya sabes cuál es la mejor terapia. Toda mi familia se ha curado de esta manera. Conozco muchos pacientes que han curado los hongos de las uñas de esta manera, pero hay que tener paciencia. Recordá, la nueva uña que crezca va a ser tu nueva uña. El hongo va a quedar cada vez más en la punta de la uña y ahí vas a poder ir cortando. Pero recordá, el tratamiento puede llevar años incluso. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.